Our next guest here on Futbol Americas, Facundo Torres, a Uruguayan international who plays for Orlando City, who of course will be facing off on Wednesday night against Sacramento Republic in the US Open Cup Final. Facundo, bienvenido a Futbol Americas, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. All right, so as we do here on this show, I'll ask the questions in English. Herc, you'll help me out with a quick translation to Spanish. After we hear the response from Facundo, I'll do my best to translate it back in English. Herc, let's just get a sense of where he feels the team is right now, the 5th place in the Eastern Conference, but of course with the Open Cup Final looming on Wednesday night against Sacramento. Facu, platícanos un poco de Orlando City, este torneo, 5º lugar en la conferencia, pero por cierto van a jugar una final de la Copa Abierta esta semana. ¿Dónde están ustedes? Bien, la verdad que venimos mejorando, tanto en la US Open o como en la liga. Veníamos un poco teniendo algunas derrotas que no nos venían gustando mucho y por suerte estos últimos 4 partidos hemos sacado 4 victorias muy importantes para nosotros, de visitante, tanto de visitante como de local, y nada, muy cómodos nos estamos sintiendo. So it says the team is feeling really good. They've been getting better, not just in Open Cup, but in league play as well. They were coming off a streak of defeats that hurt, but now they've won 4 in a row, both home and away, so picking up some important victories there. Herc, they're the only team in MLS that can still claim a doblete, no, both the league and cup titles. I wonder how he feels priorities are being divided this week, because there's still not that tight playoff race in the Eastern Conference, but of course you got a chance to play for a trophy on Wednesday night. Increíblemente son el único equipo de Major League Soccer que aún tiene la oportunidad de ganar un doblete, la Copa y Liga. Queremos saber cómo se va a dividir las prioridades entre Copa y Liga. ¿Qué tan serio van a tomar este encuentro esta semana? No, el encuentro de Copa muy en serio. Llegamos a la final. No son cosas que se dan todos los días. Estar en una final para nosotros es importantísimo. Y lo vamos a tomar así y nada, a la liga le estamos metiendo toda la fuerza posible para entrar en puesto de playoff también. They're obviously going to take this game very seriously. It means a lot to this team. They've reached the final. They're going to give all they have to this right here in terms of the final, but also going to give all that they have to the league, where the focus is very much to make the playoffs in the Eastern Conference. Herc, they're playing Sacramento Republic. It's everybody's second favorite team, right? The team from the 2nd division, the Cinderella. I wonder if they honestly feel the pressure of being the favorites here and realizing what I think for most people would say a fracaso, no, a failure it would be if they don't win the title against 2nd division opposition. Obviamente están jugando contra el equipo de Sacramento Republic. En ojos de muchos neutrales es el equipo favorito de ellos, el equipo a apoyar si no eres aficionado de Orlando City. Para ustedes, el equipo Major League Soccer enfrentando un equipo de segunda división, ¿se sienten obligados? ¿Sería un fracaso levantar esta copa en casa? No, la verdad que nosotros nos sentimos muy bien, como nosotros como equipo, pero sabemos que ellos por algo hoy por hoy están en la final. También eliminaron equipo de MLS y nada, lo tomamos con la seriedad del caso. Sabemos que es una final, que no va a ser nada fácil y lo tomamos como eso, como que va a ser una final y no contra un equipo que no es de MLS. Yeah, so he says they feel good about the game, but for something, this other team, Sacramento, has reached the final, even if they are a 2nd division squad. He said it's a final, so they know that it won't be easy, despite the fact, again, that it is Sacramento. Herc, let's talk about the Uruguay national team, which he is a part of, called into the last call-ups for the September games, which we know are the last friendlies before the World Cup. I wonder just what it's like for him when he goes into training with guys like Luis Suárez, some of the biggest names in world football. Hay que hablar de la selección. Obviamente fuiste parte del proceso de eliminatorias mundialistas. ¿Qué ha sido el proceso para ti de repente llegar al entrenamiento y ver figuras como Luis Suárez, Cavani, etcétera? Ese tipo de jugador. No, sí, para mí es un sueño. Que desde chiquito creo que cualquier futbolista sueña con eso. El mayor sueño que uno puede tener, jugar para la selección. A mí me tocó siendo muy joven y nada, lo traté de disfrutar y de aprovechar el máximo. Y nada, así después tenés que llegar al entrenamiento y entrenar con figuras o ídolos que capaz que cuando yo era niño lo veía solo por la tele y de un día para el otro eran mis compañeros, y nada, traté de tomarlo
con tranquilidad, con profesionalismo, pero también traté de disfrutarlos mucho. He said it's something that he dreamed about from a kid. Then he gets to actually be at practice, training against these stars, guys that he used to only see on TV. Tries to be calm and be a professional, but also in the end enjoy what is training with his star teammates there on the Uruguayan national team. I wonder how he would compare the difference between the Uruguayan league, where he came from Peñarol, and MLS, kind of what that difference in play is like, technically, tactically, all that. Facu, ¿nos puedes explicar un poco de las diferencias entre la liga uruguaya cuando estabas en Peñarol a lo que estás viviendo en MLS, técnicamente, tácticamente, físicamente? ¿Qué son las diferencias? Para mí las dos diferencias que he notado mucho más es el ritmo que se tiene acá en MLS. La verdad que es un ritmo tremendo que tenés que prepararte porque si no, no te da. Es un ritmo que se ataca continuamente, nadie espera por nadie, es defensa contra ataque todo el tiempo y no se para nunca. Y eso también el tema de que se va una pelota afuera, ya hay otra, nadie está haciendo mucho tiempo. Eso la verdad que ha cambiado mucho a lo que era la Liga de Uruguay. Interesting to hear him talk about it there. He talks a lot about the rhythm of MLS, that it's at an intensity that you really need to prepare for, or else you'll be in trouble, you'll be left behind. He says it's always in a state of counterattack. It's almost like they don't stop. And interesting to hear there his comments on the differences between Uruguayan and Major League Soccer. Herc, any final questions here for Facundo Torres before we let him go ahead of the Open Cup final on Wednesday against Sacramento Republic? I do. I have two very quickly. Dos preguntas muy rápidas, Facu. The first one, how is it a country of 3.5 million people produces so many footballers? ¿Cómo es que un país de 3.5 millones de habitantes produce o fabrica tanto futbolista? Es la primera. Sí, no, la verdad que es algo increíble que creo que todo el mundo pregunta lo mismo, cómo Uruguay saca muchísimos jugadores. Y nada, yo creo que la base es que en Uruguay el único deporte que es base de todo es el fútbol. Vos vas a una escuela y en el recreo jugás al fútbol, salís de la escuela con tus amigos, jugás al fútbol en la calle, en un campito, te vas a entrenar al equipo, volvés del equipo y seguís jugando al fútbol. Eso creo que es un poco la base de todo, que es, la vida es el fútbol. En Uruguay nos encanta, es una pasión hermosa, y creo que eso es el deporte principal que hay en Uruguay y la gente lo hace con mucho amor, para mucha diversión, para los niños, todo. He says it's incredible that the whole world, Herc, asks the same question. So you're not original there. He says it's the only sport really played in Uruguay. You go to schools, the kids are playing it at recess. After school, they're playing it in the streets. Then they're off to training to practice with their teams. He says that kind of obsession with the game, everybody playing, is the base of it all. He says, la vida es fútbol. No, life is football. Finally, Herc, last question for our man here before we let him go. Go ahead. Última pregunta. Have you been at Disney? ¿Ya fuiste a Disney? Sí, una vez, sí. Cuando recién llegué, con mi familia fuimos a visitar ahí, pero una vez sola nomás, todavía no hemos ido a Universal, nada de eso. Nada, estoy un poco concentrado en lo que es el fútbol y hemos ido, sí, una vez a Disney, pero está. All right, so it sounds like he's been to Disney once, but there's a lot more of the Disney universe that he wants to see. Look at her, company man, getting the Disney shout out in here on ESPN Orlando, Plus baby. And Futbol Americas. All right, that's Facundo Torres. Thanks so much for joining us. Good luck on Wednesday night with Orlando City in the Open Cup final. Thank you very much. All right, so we've covered both sides of the Open Cup final then, as we take a look at the history of teams from Florida in the U.S. Open Cup. And how could we forget the St. Petersburg Kickers and their famous run way back in 1989. Well, thank you very much for watching ESPN on YouTube. For more sports highlights and analysis, be sure to download the ESPN app. And for live streaming, premium content, and let's not forget as well, ESPN FC 7 days a week. Subscribe to ESPN Plus.